Buenos días, este es el primer vídeo de la asignatura de Contabilidad Financiera. Mi nombre es Raquel y voy a ser vuestra profesora en este curso para ayudaros a preparar la asignatura de Contabilidad Financiera. Vamos a hacer una pequeña presentación de cómo va a funcionar el curso. Como veis, esta asignatura es del segundo semestre de primero de ADE, ¿vale? Previamente, en el primer semestre, tendríais que haber cursado Introducción a la Contabilidad, porque esto es una continuación, ¿vale? Si no tenéis bien asumidos los principios básicos de contabilidad y la introducción, será un poco difícil que podáis hacer este curso con garantías, ¿vale? Porque partiremos de que ya tenéis los conocimientos previos de Introducción a la Contabilidad y lo que vamos a hacer en esta asignatura es ampliar conocimientos de contabilidad y nuevos asientos y nuevos casos, ¿vale? El examen de esta asignatura consta de 20 preguntas tipo test, ¿sí? La mayoría de ellas son prácticas, son en las cuales tenéis que hacer unos cálculos para hallar la respuesta correcta, ¿vale? Hay una PEC durante el semestre, ¿sí? Que la podéis hacer para ver cómo vais y cómo lleváis la asignatura, pero esta PEC, a diferencia de otras asignaturas, no es evaluable, ¿sí? ¿De acuerdo? No puntúa para el examen final. Vale, entonces, respecto a los libros, hay el libro, como veis en la foto, en las dos fotos, de teoría y de práctica, ¿vale? Ambos son hechos por Paloma del Campo Morena, que es del equipo docente de la asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a estructurar el curso o qué incluye este curso? Veréis que por cada tema, ¿vale? Ahora veremos los temas que hay en la asignatura. Por cada tema veremos un vídeo teórico donde explicaremos la teoría para afrontar los ejercicios prácticos y luego otro vídeo donde veremos la resolución de ejercicios prácticos. Concretamente, la teoría la seguiremos tal cual del libro, de este libro de contabilidad financiera, y los ejemplos o los ejercicios prácticos que veremos en los vídeos prácticos serán sacados del libro de prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, son muy encarados al examen, ¿vale? Al tipo de ejercicios que vais a ver en los exámenes. Entonces, cuando terminemos toda la teoría y toda la práctica de todos los temas, veremos la resolución de exámenes también en formato vídeo, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos primero el temario. Temario de esta asignatura, ¿vale? Hay 10 temas, los 9 primeros son bastante prácticos, el último es un poco más teórico, ¿sí? Y veremos sobre todo criterios, bueno, el primer tema es criterios de valoración, luego hay dos temas del inmovilizado material, porque veréis que hay bastantes supuestos, luego un tema de inmovilizado intangible, existencias, ventas y créditos, activos financieros, pasivos financieros y patrimonio neto, ¿vale? Entonces el 10, que es el que decíamos que era más teórico, es de las cuentas anuales, ¿sí? Vale, pues vamos a empezar este vídeo con el primer tema, el tema 1, criterios de valoración de los elementos patrimoniales. ¿Vale? Estructuración de este primer tema. Aquí veremos, sobre todo, en forma un poco de teoría, el plan general contable, su estructura y contenido, y luego, sobre todo, veremos los criterios de valoración que se encuentran dentro del marco conceptual. El marco conceptual es una de las partes del plan general contable, ¿vale? Y veremos todos estos criterios de valoración para valorar elementos patrimoniales, ¿sí? Vale, pues empecemos directamente con el plan general contable, su estructura y contenido. ¿Sí? Esto seguramente lo sabréis ya de Introducción a la Contabilidad, pero vamos a hacer un repaso, ¿vale? El plan general contable, ¿sí? La última versión se aprobó en 2007, ¿vale? Regula la normativa contable y su contenido es de aplicación obligatoria, ¿vale? El plan general contable representa la armonización de la normativa contable española con la de la Unión Europea, ¿vale? Es decir, este nuevo plan general contable que salió en 2007 tiene en cuenta las normas internacionales de la información financiera y contable, lo que se llama las NIFs y las NICs, ¿vale? Que son emitidas por el IASB, que es un organismo internacional, ¿vale? Es privado, pero se ocupa de regular y de hacer este tipo de normas, ¿vale? Entonces, el plan general contable se estructura, como debéis saber ya, en 5 partes, ¿sí? Las 3 primeras son obligatorias, que son el marco conceptual de la contabilidad,
¿vale? Dentro de este marco conceptual se encuentran los criterios de valoración, que es de lo que se trata este primer tema. Vale, se encuentra recogido todo el soporte conceptual y los fundamentos para elaborar la información financiera, ¿vale? Como os pongo aquí, también se encuentran los criterios de valoración, ¿no? El segundo apartado de este plan general contable son las normas de registro y valoración, que son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades. Luego, el 3 son las cuentas anuales. Es obligatorio, aquí se ve en donde se ve el modelo de balance, de pérdidas y ganancias, de estado de cambios en el patrimonio neto, memoria, etcétera, ¿vale? Las obligatorias, tanto las que son obligatorias por las pymes como por las grandes empresas, ¿de acuerdo? Luego en el 4 veremos el cuadro, bueno, no lo veremos, es lo que incluye el plan general contable, es el cuadro de cuentas donde encontramos todas las cuentas contables, ¿vale? Con su número, y luego en el apartado 5 del plan general contable, definiciones y relaciones contables. Más que nada son las definiciones de las cuentas contables que se ven en el punto 4. ¿Vale? Como os pongo aquí, las dos últimas no son vinculantes. La empresa puede seguirlas o no, pero es recomendable que las siga, ¿de acuerdo? Esto es un poco más teórico, como veis, pero puede ser que en el examen nos encontremos alguna pregunta teórica, ¿de acuerdo?, relacionada con esto y lo tendréis que saber. Vale, el apartado 1.3, los criterios de valoración del marco conceptual. Vale, dos principios que nos dice el plan general contable que debe incluir toda información contable es la relevancia, ¿vale? La información debe ser relevante para las necesidades de toma de decisión de los usuarios, ¿vale? Y debe ser fiable, ¿vale? Es decir, que no haya errores. Entonces, para cuantificar los elementos de las cuentas anuales debemos hacer una valoración, proceso de asignar un valor monetario a cada uno de los elementos de acuerdo con lo dispuesto en las normas de valoración, ¿vale? Entonces, aquí es donde se va a centrar el primer tema, ¿vale? Es decir, cuáles son los criterios valorativos aceptados por el plan general contable, ¿vale? Dependiendo del elemento patrimonial que vayamos a cuantificar y a valorar, se va a usar un método, un criterio u otro, mejor dicho, ¿vale? Veremos estos criterios de aquí. Lo veremos seguramente también con un ejemplo cada uno, ¿sí? Coste histórico, valor razonable, valor neto realizable, valor actual, valor en uso, coste amortizado, valor contable o en libros y valor residual, ¿sí? Es importante que ahora entendáis bien estos conceptos para luego poder seguir con los siguientes temas donde nos van a salir estos criterios valorativos, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos haciendo en cada tema. Por ejemplo, cuando lleguemos al tema de las existencias se va a usar un criterio valorativo, en cuanto vayamos a los activos financieros será otro criterio valorativo, pasivos es otro criterio, ¿sí? Dependiendo del elemento patrimonial se usa un criterio u otro, ¿vale? Pues vamos a ver cada uno de ellos. Primer criterio, coste histórico o coste, también se dice. Es el más habitual, ¿vale? Por ejemplo, el coste histórico o coste de un activo, ¿sí? De un activo sería o su precio de adquisición o su coste de producción, ¿vale? Es decir, si nosotros adquirimos este activo, por ejemplo, como veremos en el ejemplo, un mobiliario, ¿sí? Es un activo. Aquí incluiremos, aparte del precio del propio mobiliario, ¿sí? Los gastos relacionados con la puesta del activo en condiciones operativas, ¿vale? Todos esos gastos que necesita la empresa para que este mobiliario llegue a las oficinas, por ejemplo, como pueden ser seguros, aranceles, etcétera, se van a incluir como mayor valor del mobiliario, ¿vale? O sea, vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Estamos aquí, ¿eh? Precio de adquisición. Vemos este ejemplo. Nos dice, una empresa adquiere a crédito mobiliario para su oficina por valor de 40.000 euros. Se pagan por el transporte del mobiliario de las oficinas, ¿sí? 2.000 y 1.000 en concepto de seguros contratados por el transporte. Por tanto, estos 43.000 de aquí, ¿qué incluyen? Incluyen
los 40.000, ¿sí? del propio precio del mobiliario, más todos los gastos, fijaros, el transporte y el seguro del transporte, es decir, todos esos gastos que necesitamos para que el mobiliario llegue a las oficinas y empiece o esté en condiciones de funcionar, ¿vale? El mobiliario simplemente lo tenemos que transportar y ya está. Pero, por ejemplo, si adquiriésemos un equipo informático y tenemos un coste de instalación o de montar el equipo, ¿sí? Todo ese coste se incluiría como mayor valor del activo, ¿sí? Y aquí como contrapartida pues tendríamos los 40.000 que lo dejamos a crédito a los proveedores y por banco pagaríamos lo que son los otros gastos, ¿vale? El transporte y el seguro, ¿sí? Esto es si nosotros como empresa adquirimos un activo, ¿vale? Lo compramos, pagamos un precio y también pagamos precios de, o sea, gastos de transporte, seguros, etcétera, ¿vale? Vale, luego tenemos, es decir, la empresa puede o adquirirlo a un tercero o construirlo por sus propios medios, ¿vale? Aquí tendríamos el coste de producción. Como os pongo, si se construye, incluye el precio de los gastos incurridos para fabricar el activo. Es decir, ¿cómo se va a valorar un activo que es construido por la empresa? Pues todos esos gastos, por ejemplo, mano de obra, materiales, montaje, etcétera, etcétera, la suma de todos esos gastos, ¿vale? Que primero se deben contabilizar como gasto, después lo que se hace es activarlos y pasarlos a una cuenta de activo, ¿sí? En los ejercicios prácticos del siguiente vídeo veremos uno de coste de producción, ¿vale? Vale, entonces, si esto sería cómo valoraríamos a coste histórico un activo. Y si lo que tenemos que hacer es valorar a coste histórico un pasivo, ¿vale? Se valorará por la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda, ¿sí? Esto será muy sencillo, veremos también un ejercicio práctico en el vídeo de ejercicios, ¿vale? Este sería el primer criterio de valoración. Seguimos, valor razonable, ¿sí? Aparte de saber, digamos, cómo funcionan los criterios de valoración, también debemos saber digamos, qué elementos patrimoniales se valoran con ese criterio, ¿vale? Por ejemplo, el valor razonable se aplica en la valoración de los instrumentos financieros, que son, ¿vale? Es decir, estos de aquí, ¿vale? Se valoran a valor razonable, ¿sí? Activos financieros que forman parte de una cartera de negocios, se califica como disponibles para la venta o son instrumentos financieros derivados. Pasivos financieros que forman parte de la cartera de negociación o son instrumentos financieros derivados. Y elementos del inmovilizado, material e inmaterial procedentes de operaciones de permuta comercial, ¿vale? Es decir, para que nos entendamos, activos y pasivos financieros que la empresa tiene y que, digamos, los mantiene con el fin de venderlos, ¿de acuerdo? Y de obtener una contrapartida. Por tanto, deben estar siempre valorados a valor razonable. Valor razonable es simplemente el valor de mercado, ¿vale? Para resumirlo mucho. El valor por el cual podremos intercambiar ese bien en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, activos financieros. Los más comunes son las acciones, ¿vale? En este caso, los que se valoran a valor razonable. ¿Por qué? Porque la empresa tiene estas acciones y las tiene disponibles para, si la acción sube de precio, venderla en el mercado. Por tanto, el valor de las acciones que deben estar valoradas en el balance es a valor de mercado, ¿vale? Si aumenta el valor de las acciones, el valor del balance, en el balance de estos activos financieros va a aumentar, ¿vale? Vale, luego veremos un ejemplo también. Valor razonable, importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas. El valor se determina sin deducir los costes de transacción de la venta. Se calculará por referencia a un valor fiable de mercado si no existe tal valor mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración, ¿vale? Se debe encontrar el valor de mercado. Si hay otros activos de las mismas características con un valor de mercado fiable, pues se puede usar como referencia, ¿vale?
Entonces, ¿qué más? Con carácter general, los cambios que tengan lugar en el valor razonable al cierre del ejercicio se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero existen algunas excepciones, ¿vale? Aquí, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos unas acciones que las compramos a 10 euros la acción. Si luego el valor de mercado de estas acciones es a 12 euros la acción a final de año, nosotros contabilizaremos este aumento como un beneficio, ¿vale? Con una cuenta de ingreso, ¿de acuerdo? Puede ser también que a final de año el valor razonable esté a 8 euros, por tanto se va a registrar una pérdida, ¿sí? Vale, vemos esto con un ejemplo práctico. Vale, como os decía, el tema de acciones, ¿vale? Es el ejemplo más claro de activos financieros que se valoran a valor razonable. Una sociedad adquiere, ¿vale?, 1000 acciones de otra sociedad y a 15,6 euros la acción, ¿vale? Con la finalidad de venderlas a corto plazo. Es decir, siempre que tengamos un activo financiero que su finalidad sea venderla a corto plazo, se valora siempre a valor razonable, ¿vale? Porque siempre tenemos que ir poniéndole el valor que tiene del mercado, porque es el que nosotros vamos a obtener cuando vendamos el activo en sí. ¿Vale? Nos dice, al cierre del ejercicio la cotización de estas acciones asciende a 17,4, ¿vale? Y en caso de que se vendieran, los gastos asociados serían de 0,15 euros la acción. Acordaros que en el valor razonable no se deducen los posibles gastos de vender el activo financiero, ¿vale? Por tanto, esto nos lo pone aquí, pero no tendríamos que hacerle mucho caso. Vale, entonces nos pide determinar el valor razonable de las acciones a fecha de cierre. Solución. Puesto que existe un mercado activo, su precio de cotización es la referencia de valor razonable. No se deducirán los costes de la supuesta venta, como indica la norma, ¿vale? Como habíamos dicho. Por tanto, a final de año, nosotros tenemos 1000 acciones y se deben valorar a valor de mercado, es decir, al valor que cotizaban estas acciones a final de año, que es 17,4. Por tanto, el valor razonable de este activo es 17.400, ¿sí? Por tanto, nosotros teníamos un valor de 15.600 y ahora este activo aumenta de valor hasta 17.400, ¿vale? Esta diferencia exactamente de, si no me equivoco, 1.800 euros se registrará como beneficio, ¿de acuerdo? Es lo que decíamos antes, como beneficio, ¿sí? Vale, seguimos con el siguiente criterio de valoración. Este es muy similar al anterior, ¿vale? El valor neto realizable, pero aquí sí que descontamos los gastos de la venta, ¿vale? El valor neto realizable es el importe que la empresa espera obtener cuando venda el activo, descontado los gastos de venta, ¿sí? Fijaros que la diferencia simplemente es valor realizable y ahora es valor neto, ¿vale? Neto porque ya se le descuentan los gastos de venta, ¿vale? Este criterio se aplica al cierre de ejercicio cuando la empresa debe evaluar el posible deterioro de las existencias, ¿vale? Cuando hacemos todo el tema de deterioro, que lo veremos en el capítulo 2, ¿vale? Necesitamos hallar el valor realizable neto, ¿vale? O de los activos o, por ejemplo, de las existencias para contabilizar un posible deterioro, ¿vale? Por tanto, debemos conocer y debemos saber cuál es este criterio, el valor neto realizable. ¿Vale? Lo vemos en un ejemplo que yo creo que siempre se entiende mejor con los ejemplos. Una empresa tiene un producto en curso que tendrá que entregar dentro de 6 meses. El precio de venta fijado es 40.000 euros. Ha calculado que los costes para terminarlo son 2.000 de materiales directo, 3.000 de productos y 1.500 de costes indirectos de producción. Los costes de enviarlo al cliente son de 500 euros. ¿Vale? Aquí mezclamos un poco lo del principio. Aquí la empresa fabrica el producto, por tanto el valor de dicho producto, ¿vale?, será los costes de fabricarlo, ¿vale? 40.000 eran los costes que ya llevaban imputados al producto, le falta para acabar de fabricarlo 2.000 de materiales
3.000 de productos y 1.500 de costes indirectos. Por tanto, primero debemos sumar todo esto para saber el coste de fabricación total, ¿sí? Entonces, lo sumamos, ¿vale? Perdón, lo sumamos. Perdón, aquí es el precio. Aquí lo que tenemos es el precio de venta, ¿vale? El precio de venta es de 40.000, ¿sí? Nosotros lo podemos vender por 40.000, pero nos falta acabarlo de fabricar. Y para acabarlo de fabricar tenemos que incurrir en costes, ¿vale? Tenemos que pagar 2.000 euros de materiales, 3.000 de productos y 1.500 de costes indirectos. Por tanto, nosotros podremos venderlo por 40.000, ¿vale? Pero tenemos que pagar aún estos costes de fabricación y aparte tenemos que pagar estos costes para enviarlo, ¿vale? Al cliente. Por tanto, estos son los gastos de venta que en este caso, en el valor neto realizable, sí que se deducirían, ¿vale? Por tanto, el valor neto realizable es 33.000 euros. ¿Por qué? Porque yo, aunque lo venda por 40.000, me falta aún costes de fabricación y necesito también enviarlo al cliente y eso me va a suponer un coste de 500 euros. Por tanto, el valor neto realizable de este producto será 33.000, ¿sí? Vale, siguiente criterio. Valor actual, ¿vale? De hecho, aquí en el libro teórico, en el primer tema tenéis un pequeño anexo al final donde os explica más detalladamente el tema del valor actual y los cálculos, ¿vale? Porque aquí es un poco... intervienen las matemáticas financieras, ¿vale? Lo vemos. Se aplica a activos y pasivos que implican el derecho o la obligación de realizar cobros o pagos en un futuro, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de activos financieros y pasivos financieros que se mantengan hasta el vencimiento, ¿vale? Se va a aplicar o tendremos que calcular primero el valor actual, ¿vale? Entonces, valor actual de un activo es el importe de los flujos de efectivo a recibir actualizados a un tipo de descuento. Valor actual de un pasivo, lo mismo, ¿vale? Pero es el importe de los flujos de efectivo a pagar actualizados a un tipo de descuento, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que vais al banco y pedimos un préstamo, ¿vale? Pedimos un préstamo y este préstamo se va a pagar en cuotas anuales hasta la fecha del vencimiento, ¿vale? Pues la actualización de estos flujos al momento actual, ¿sí? Será el valor actual de dicho pasivo, ¿sí? Entonces, debemos usar una fórmula, que es esta. Ambas son equivalentes, es decir, aquí ponemos, ¿vale? O sea, lo hacemos con un pequeño ejemplo aquí, ¿vale? Imaginaros lo que os iba diciendo, que vais al banco, ¿vale? Y pedimos un préstamo y el banco nos concede el préstamo, ¿vale? Y nos dice, me tienes que ir pagando 1.000 euros cada año, ¿vale? Imaginaros que pedimos 10.000 euros y tenemos que ir volviendo 10.000 euros durante 10 años, ¿vale? Más, por ejemplo, un 5%, ¿vale? De intereses. Por tanto, digamos que lo que queremos calcular es el valor inicial o el valor actual de los flujos de efectivo, ¿vale? Que sería esta primera variable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que vayamos pagando, ¿vale? Aquí pagaremos 1.000 más un 5%, ¿vale? Es decir, pagaremos 1.000 euros más los intereses sobre el capital pendiente. Sí, iremos pagando cantidades de dinero durante los 10 años siguientes, que incluirán tanto la devolución del principal como el interés. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular el valor actual es todos estos flujos de efectivo, que son los que se van produciendo año tras año, los tenemos que actualizar, ¿vale? Actualizar. Por ejemplo, esto lo podemos hacer uno por uno, ¿vale? Bueno, lo tendríamos que hacer uno por uno. Por ejemplo, el primer año vamos a pagar 1.000 euros de devolución más el 5% de 1.000,
serían 50 euros, ¿vale? Por tanto, pagamos 1.050 a final del primer periodo, ¿vale? Entonces, lo que queremos saber es a qué equivale este valor en el momento cero, en el momento actual, ¿vale? Acordaros que, digamos que el dinero, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí?, va aumentando de valor, ¿de acuerdo? Por tanto, deberíamos aplicar esta primera fórmula. ¿Cómo lo haríamos? Valor actual. Aquí ponemos, podéis usar cualquiera de estas dos fórmulas que tenemos aquí, ¿vale? O esta, es lo mismo. Es lo mismo multiplicar por este paréntesis a la menos n, n son los periodos, o dividir a la más n, ¿vale? A mí personalmente me gusta más la de multiplicar, ¿vale? Porque es más claro. Entonces, ¿qué haríamos? 1.050, porque es el valor que se obtiene o que se debe pagar en el periodo 1, ¿vale? Multiplicado por 1,05. ¿Por qué? Porque sumamos 1 más el interés, que es 0,05, y lo elevamos a menos 1, porque lo que queremos hacer es tirarlo atrás un periodo, ¿sí? Esto sería el flujo de efectivo actualizado del periodo 1, y deberíamos hacer esto en cada caso, ¿vale? Y sumar el valor de todos los flujos de efectivo actualizados, ¿sí? Vale, vamos a verlo con un ejemplo práctico, ¿vale? Vale, ejemplo práctico. En este caso, de un activo, ¿vale? El ejemplo que os estaba haciendo yo dibujado era de un pasivo. De un activo. Cierta empresa concede un crédito con vencimiento a 3 años, pero el que recibe al final de cada año 3.000 euros, siendo el tipo de interés del 4%. ¿Cuál es el valor actual del crédito? Vale, primero, se trata de un activo financiero, ¿vale? Pero este activo financiero no lo vamos a valorar al valor realizable, que nos salía en las primeras diapositivas. Lo vamos a valorar al valor actual. ¿Por qué? Porque este activo financiero se mantiene hasta el vencimiento, ¿sí? Nosotros no tenemos este activo financiero con intención de venderlo a corto plazo, ¿de acuerdo? Por tanto, debemos usar el valor actual, ¿vale? Por tanto, concedemos un crédito que vence a 3 años, para el que recibe a final de cada año 3.000 euros, siendo el tipo de interés del 4%. ¿Cuál es el valor actual del crédito? Vale, como os pongo aquí, aplicamos la fórmula esta o la otra, la que queráis vosotros. Entonces, yo os aconsejo que os hagáis esta pequeña línea del tiempo, que siempre nos va a ayudar bastante. ¿Vale? Nos dice que concede un crédito, vale, y recibe a final de cada año 3.000, ¿vale? 3.000, 3.000 y 3.000, ¿sí? Y el tipo de interés es del 4%, es decir, debemos actualizar cada uno de estos flujos y llevarlo al momento cero, que es lo que está haciendo aquí con cada una de las fórmulas, ¿vale? Fijaros, pone el valor multiplicado por 1 más el tipo de interés elevado, en este caso, como tiramos atrás 3 años, ¿vale? Lo que pone aquí arriba, no sé si está muy pequeño, es un 3, ¿vale? En este caso, esto lo tiramos 2 años atrás, por tanto lo elevamos a la menos 2. Y el primer flujo, como se obtiene al cabo de un año, se eleva a la menos 1. Y la suma de todos estos flujos actualizados da 8.325,27. Ese es el valor actual del crédito, ¿sí? Debemos actualizar. Si aquí hubiera un cuarto año, por ejemplo, pues con este valor haríamos lo mismo hacia atrás 4 años, ¿de acuerdo? Es ir actualizando o los pagos o los cobros, ¿de acuerdo? Y tendremos el valor actual. Vale, vemos otro ejemplo de este valor actual, en este caso de un pasivo, ¿vale? Cierta empresa obtiene a 1 del 1 del 2002, por ejemplo, un préstamo. La empresa devolverá el 1 de enero
del 2005 la cantidad de 7.000 euros a un tipo de interés del 6,5%. ¿Vale? Por tanto, construimos la tabla, en este caso no se devuelve anualmente, sino que se devuelve todo el principal al final, ¿vale? En este caso es un pasivo, ¿eh? Pensad que aquí lo que tendremos que hacer es devolver este dinero. Es al cabo de 3 años, por tanto, se actualiza hacia aquí 3 años, ¿sí? A este tipo de interés, ¿sí? Por tanto, el valor actual de este pasivo será 5.794,94. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esto al momento 0 es igual que 7.000 al momento 3, o sea, al cabo de 3 años, son equivalentes, ¿vale? Porque digamos que el 6,5% es el precio del dinero, ¿vale? Digamos que cada año el dinero va a aumentar un 6,5% y digamos que lo que yo puedo comprar con 5.794,94 al momento 0 es lo mismo que podré comprar con 7.000 euros al cabo de 3 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque los precios siempre van sumando y van aumentando. Vale, siguiente criterio. Valor en uso. Este también es importante, el valor en uso, porque lo vamos a usar en los capítulos del inmovilizado material, inmovilizado intangible, a la hora de calcular los posibles deterioros, ¿vale? Valor en uso de un activo. El valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a través de su utilización en el curso normal del negocio, actualizados a un tipo de interés de mercado. ¿Vale? Como os pongo aquí, este criterio se usa al cierre del ejercicio para determinar si los bienes del inmovilizado material, los intangibles o las inversiones inmobiliarias han sufrido deterioro de valor. ¿Vale? Siempre que se calcule el deterioro, necesitaremos saber el valor en uso. ¿Vale? Este valor en uso básicamente es, digamos que si nosotros optamos por usar el activo en concreto, digamos que lo que vamos a obtener de su uso, ¿vale? Lo tenemos que actualizar al momento 0. Es decir, imaginaros que nosotros tenemos un edificio, ¿vale? Y podemos optar por venderlo o usarlo. Y, por ejemplo, podemos alquilarlo a 1.000 euros al mes, ¿vale? Pues si nosotros prevemos que podemos alquilarlo durante, por ejemplo, 30 años a 1.000 euros mensuales, lo que tenemos que hacer es construir nuevamente toda la línea del tiempo con los 1.000 euros cada mes, ¿vale? Aquí habría muchos datos porque son 30 años, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es actualizarlos, ¿vale? A un tipo de interés del mercado, ¿vale? Lo vemos con un ejemplo práctico. Nos dice, una empresa posee un activo que coste 40.000. Su vida útil es de 6 años y su amortización acumulada en ese momento, final del tercer año, de su vida útil es de 20.000. ¿Vale? Los flujos de efectivo esperados, ¿vale? Son el año 4, 4.700 euros, el año 5, 4.600, año 6, 4.500, ¿vale? Porque nos quedan 3 años más, es decir, nosotros, pensad aquí, teníamos el activo valorado o lo compramos por 40.000, como ha pasado la mitad de su tiempo de amortización, se ha amortizado la mitad, por tanto nos queda 20.000 euros. El valor de este activo es de 20.000, ¿sí? Y lo que nos va a generar como flujo de efectivo, ¿sí? Es este importe al final de cada año, ¿vale? Aquí podríamos, os lo pongo aquí abajo, construir, ¿vale? La línea del tiempo, y es decir, estamos en el momento 0, al final del primer año, este activo nos va a generar 4.700 euros, ¿vale? Al final del segundo año, 4.600 y al final del tercer año, 4.500, ¿vale? Es el valor derivado de su uso, ¿vale? En los siguientes 3 años, que son los que nos quedan de vida útil de este activo. Lo que tenemos que hacer es actualizarlo un año atrás, 2 años
y 3 años, que realmente esto es lo que hacemos aquí, ¿vale? Si os fijáis, y obtenemos, como antes hacíamos el valor actual, ¿vale? Es muy similar, hacemos lo mismo con los flujos efectivos de efectivo que nos quedan en el resto de vida útil del activo, ¿sí? Vale, siguiente criterio. Coste amortizado, ¿vale? Esto se usa básicamente en instrumentos financieros, es decir, activos financieros y pasivos financieros. Importe al que inicialmente fue valorado un activo pasivo financiero, ¿vale? Menos los reembolsos del principal que se hubieran producido, más o menos la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor reembolsable del vencimiento, para los activos financieros menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, ¿vale? Esto parece un poco complicado si lo leemos así, ahora lo veremos con un ejemplo práctico que lo entenderemos mucho mejor, ¿vale? Sí que debéis entender el concepto de tipo de interés efectivo, que es lo que se le dice la TIE, ¿vale? La famosa TIE. Tipo de actualización que iguala al valor en libros de instrumentos financieros con los flujos de efectivos estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento. Es decir, muchas veces vamos al banco, ¿vale? Bueno, espero que no vayamos muchas veces al banco, pero, por ejemplo, si vamos a pedir una hipoteca, ¿vale? Nos dicen tipo de interés nominal 5%, ¿vale? Es decir, hacemos la línea del tiempo, ya veis que a mí me gusta bastante la línea del tiempo, creo que nos ayuda bastante en este tipo de ejercicios. Imaginad que el banco nos deja 100.000 euros, ¿vale? Para la hipoteca y nos dice, al final de cada año nos vas a devolver una parte, ¿vale? Más el 5% de intereses, ¿vale? ¿Sí? Este 5% digamos que sería el tipo de interés nominal, la TIN, que le llaman, y se aplicaría sobre los 100.000, ¿vale? Que es el importe que nos deja el banco, ¿sí? Pero casi siempre el banco, cuando vamos a pedir un préstamo, cuando vamos a pedir una hipoteca, cuando vamos a pedir dinero, básicamente, aparte de dejarnos este dinero, este principal, al inicio, nos cobra comisiones de apertura, comisiones de lo que sea, de todo tipo de comisiones, ¿sí? Y, por ejemplo, imaginad que aquí nos cobra 1.000 euros, ¿vale? Que puede ser perfectamente, que sería la suma de todas las comisiones que nos puede cobrar el banco, ¿vale? Entonces, si aquí nos cobra 1.000 euros, es como si realmente el banco nos hubiera dejado 99.000, ¿vale? Y no 100.000. Por tanto, cuando nos aplican el 5% del interés nominal que dicen, nos lo tendrían que aplicar sobre el capital prestado, que es los 99.000, perdón, pero no, nos lo aplican sobre los 100.000, ¿vale? Por tanto, lo que nosotros estamos pagando, el coste de este préstamo o de esta hipoteca, es más que el 5%, ¿sí? Porque estamos pagando el 5% de los 100.000, pero realmente nos han dejado 99.000 euros, ¿vale? Por tanto, el interés real, el efectivo, se tendría que calcular sobre los 90.000. Por tanto, ¿cómo sacamos el TIE? Que es este tipo de interés efectivo. Lo que tenemos que hacer, fijaros, nos dice la definición, tipo de actualización que iguala al valor en libros de instrumentos financieros. Eso quiere decir que el valor en libros es realmente lo que nos ha dejado el banco, que serían los 99.000, ¿vale? Y no los 100.000, ¿sí? Y aquí lo que tendríamos que hacer es los flujos de efectivo, ¿vale? Estimados a lo largo de la vida, que sería todas las cuotas del préstamo o de la hipoteca que fuéramos pagando, actualizadas, ¿vale? Por ejemplo, flujo 1 por 1 más TIE a la 1 más flujo 2 por 1 más,
perdón, más TIE a la 2, ¿vale? Perdón mi letra. Aquí deberemos hallar la TIE, que siempre es más grande que el TIN, que el tipo de interés nominal, ¿vale? Porque realmente, aunque el banco nos diga que este préstamo nos va a costar un 5%, realmente nos va a costar un poco más. Igual nos da 5,2 o 5,3, ¿vale? Porque realmente estamos pagando más intereses sobre el capital prestado realmente, que son 99.000 y no 100.000, ¿vale? Bueno, después de este pequeño rollo, vamos a hacerlo con un ejemplo práctico, con números, y lo vemos. Vale, nos dice, cierta empresa obtiene de otra un préstamo a 4 años por importe de 10.000 a 5% anual, ¿vale? Este sería, digamos, lo que nos dice la otra empresa del TIN, ¿vale? El tipo de interés nominal, con unos costes iniciales, ¿vale?, de obertura de 200 euros y unos costes finales de cancelación de 185. ¿Sí? Antes no lo dijimos, pero los préstamos pueden llevar tanto costes de obertura como costes finales de cancelación, ¿vale? Son costes añadidos al préstamo. El tipo de interés efectivo de la operación es del 6%, ¿vale? Aquí nos lo da directamente, el enunciado, pero veremos luego cómo lo calculamos aquí, lo podemos calcular, ¿vale? Los intereses nominales, ¿vale? Los intereses nominales quiere decir este 5%, ¿vale? Se pagarán por anualidades vencidas y el principal del préstamo junto con los gastos de cancelación se reembolsarán a final de los 4 años. Es decir, nosotros vamos pagando el interés nominal durante cada año y al final devolvemos el principal más los gastos de cancelación, ¿vale? Por tanto, yo os aconsejo nuevamente que os hagáis la línea del tiempo, ¿vale? Y aquí nos pongamos lo que el banco nos deja o la otra entidad nos deja y lo que pagamos de comisión de obertura o comisiones iniciales, ¿vale? Por tanto, es como si nos hubiera dejado 9.800 euros, ¿sí? Pero el interés nominal, su característica es que se aplica sobre los 10.000, no sobre los 9.800, ¿vale? Por tanto, nosotros pagaremos 500 euros cada año en concepto de intereses, ¿vale? Incluso el último año. Y aparte, devolveremos el principal y pagaremos 185 euros, ¿vale? Pagaremos la suma de esto. Por tanto, lo que nos ha dicho la otra entidad es que nos va a costar, este préstamo nos va a costar un 5%, porque es el interés nominal, ¿vale? Es decir, del dinero que nos dejan nos va a costar 5% en concepto de coste, de interés, pero realmente nos va a costar más de un 5%, porque no nos están dejando ni todo el dinero que nos dijeron de 10.000 euros, ni tenemos que devolver los 10.000, que tenemos que devolver más. Por tanto, ¿cómo sabemos el tipo de interés efectivo? Que es esto de aquí. Igualamos lo que realmente nos dejan, ¿vale?, con lo que realmente vamos pagando todos los años, ¿vale? El primer año pagamos esto de intereses, el segundo de esto, el tercero de esto y el cuarto acabamos pagando todo esto. Por tanto, si esto lo actualizamos al 6%, nos dará los 9.800, ¿vale? Entonces, aquí la incógnita de esta operación es la TIE, que se repite, eso lo tendríamos que hacer con un Excel para calcularlo, pero nos daría un 6%. Es decir, lo que realmente nosotros pagamos por esta operación es un 6% sobre el capital que nos han prestado y no un 5% como nos decía la otra entidad, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esto ya podemos construir lo que es la tabla del coste amortizado, ¿vale? Lo vemos aquí. Vale, aquí os he vuelto a poner el enunciado, ¿vale? Entonces, tenemos que construir esta tabla, ¿vale? Donde ponemos aquí pasivo inicial, el valor inicial del pasivo, ¿vale?, que vamos a contabilizar en nuestra contabilidad es siempre
realmente el dinero que nos han dejado, es decir, los 10.000 menos los costes iniciales, 200, ¿vale? Aquí ponemos la TIE, es decir, el interés efectivo sobre el pasivo inicial, ¿vale? Es decir, ¿cómo obtenemos estos 588 euros? Pues 9.800 por el 6%. Es lo que realmente son los intereses que realmente se hubieran devengado si la operación fuera al 6% y fuera tal como hemos calculado antes, ¿vale? El coste que nos supone a nosotros es el primer año 588 euros en concepto de intereses, pero nosotros pagamos 500, ¿vale? Aquí ponemos básicamente, digamos, la TIN, el tipo de interés nominal, ¿vale? Lo que realmente pagamos al banco, que son 500 euros. Variación del pasivo. Aquí fijaros, si nosotros realmente hemos generado un interés de 588 euros, pero solo hemos pagado 500, lo que se acumula es que tendremos que devolver 88 euros más de lo que realmente hemos pagado. O sea, nosotros en este primer año deberíamos haber pagado 588 euros en concepto de intereses y hemos pagado 500. Por tanto, la diferencia lo que hace es aumentar el valor del pasivo, ¿vale? ¿Sí? Por tanto, aquí obtenemos la última columna, que es el valor del pasivo final, que sería, digamos, lo que teníamos que devolver, que eran los 9.800 euros del inicio, más la variación que sufre este pasivo, que es el aumento de 88 euros, ¿vale? Entonces, este valor, sí, lo ponemos aquí, como inicial, ¿vale? Entonces aquí volvemos a hacer lo mismo, aplicamos el 6% y este segundo año deberíamos haber pagado esto en conceptos de intereses, ¿vale? El interés real, pero hemos pagado 500, por tanto el pasivo aumenta en 93 euros. Aquí acumulamos, ¿vale? Volvemos a poner este valor al inicio de la tabla, ¿sí? Aplicamos el interés efectivo y la diferencia es lo que hace aumentar de valor el pasivo, ¿sí? Por tanto, el valor final del pasivo en este tercer año es 10.800, hay 10.080 euros, ¿vale? Lo pagamos aquí, ¿sí? Los intereses efectivos devengados han sido 605, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente pagamos el último año? Pagamos la devolución del principal, los 500 euros de interés nominal del cuarto año y los gastos de cancelación, ¿vale? Por tanto, aquí, ¿cómo varía el pasivo? De esta manera, ¿vale? Esto nos hace que el pasivo final tenga un valor de 0, ¿vale? Porque aquí nosotros tendríamos que haber pagado 605, pero en concepto de intereses, pero pagamos 10.000, ¿vale? 10.000 de devolver el principal y 685, ¿vale? En concepto de los intereses y los gastos de cancelación. Por tanto, al final, si hacemos todos los cálculos bien, este pasivo final debe tener una valoración de 0, ¿sí? Aquí, ¿por qué hacemos esta tabla? Para saber el valor a coste amortizado del pasivo, ¿vale? Al inicio de año, 9.800. A final de año, este valor, ¿vale? Y así vemos en cada periodo, ¿vale? A cuánto está valorado este pasivo financiero, ¿vale? En el caso de los activos financieros que se mantengan hasta el vencimiento, haríamos exactamente los mismos cálculos, ¿vale? Pero en este caso, no con interés pagado, sino con el interés recibido. Sería un activo financiero, ¿sí? No os preocupéis porque vamos a hacer ejercicios prácticos en el siguiente vídeo, donde veremos más ejemplos de coste amortizado y de todos estos que estamos viendo ahora. Vale, los dos últimos. Valor contable o en libros, ¿vale? Este es muy útil, bueno, muy útil porque lo vamos a usar en muchos momentos del temario, ¿vale? Es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en un balance una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro, ¿vale? Es decir, es el valor por el cual nosotros tenemos contabilizado un activo o un pasivo en el balance, ¿vale? Lo vemos con un ejemplo
práctico. Una empresa adquiere el día 2 de enero de 2001, por ejemplo, una máquina por importe de 12.000. Transcurridos 2 años de su vida útil, su amortización acumulada es 4.000, ¿vale? Imaginad que no tiene ningún deterioro por valor. Por tanto, ¿cuál sería el valor contable de esta máquina al final de su segundo año de vida útil? ¿Vale? Pues siempre el valor contable, ¿sí?, es igual a el valor inicial del activo menos las amortizaciones acumuladas menos los deterioros de valor de este activo. Por tanto, 12.000 menos 4.000, ¿sí? Esto no tiene más secretos. Digamos que a nosotros nos costó 12.000 esa máquina y ha perdido 4.000 euros de valor por el uso y por el paso del tiempo, ¿vale? Por tanto, para nuestra contabilidad, este activo está valorado en 8.000 euros, ¿sí? Vale, vamos con el último. Valor residual, ¿vale? Valor residual de un activo es el importe que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes de venta, considerando que se hubiera llegado al final de la vida útil de dicho activo. Vale, por ejemplo, esto es importante porque nos va a salir también en el tema de la amortización. Por ejemplo, imaginad que tenemos un coche, ¿vale?, en la empresa, un elemento de transporte, que cuando termine su vida útil, ¿vale?, nosotros podremos vender algunas piezas de ese coche, ¿vale?, por valor de 1.000 euros. Pues 1.000 euros es el valor residual de este activo, es el valor que nosotros podremos obtener de dicho activo cuando termine su vida útil, ¿vale? Hay activos que tienen un valor residual nulo y hay activos que podemos obtener algún tipo de valor a final de su vida útil, ¿vale? Hablando de la vida útil es el periodo durante el cual la empresa espera utilizar el activo o el número de unidades de producción que se espera obtener del mismo, ¿vale? Por ejemplo, podemos estimar que la furgoneta nos va a durar pues o 15 años o 300.000 kilómetros, por ejemplo, ¿vale? Esto sería su vida útil, ¿sí? Vale, pues hasta aquí hemos visto todos estos criterios de valoración, ¿vale?, de los diferentes elementos patrimoniales, ¿sí?, que hay 8 en total. Ahora, este primer vídeo de teoría que nos sirva, ¿vale?, para entender los conceptos, tomar apuntes, tomar notas de las pequeñas fórmulas que hemos visto, y ahora intentamos en el siguiente vídeo hacer los ejercicios prácticos relacionados con este primer tema de teoría, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente vídeo.